Cuando Hitler se convierte en dictador de Alemania, aplica lo que escribió en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Una raza más fuerte expulsará a las razas débiles, pues el impulso vital aplasta a los débiles para abrirles campo a los fuertes. ¿Cómo logró Hitler asumir el poder y convertirse en el líder supremo, el Führer? Apocalipsis, el Führer. Marchando a la guerra. Nuremberg, 1929. El Congreso del Partido Nazi es el verdadero comienzo de lo que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht llamará el irresistible ascenso de Adolfo Hitler. La devastadora crisis económica originada en Estados Unidos causa estragos en todo el mundo, especialmente en Alemania. Una tras otra, las fábricas cierran sus puertas y el número de desempleados llega a la pasmosa cifra de 6 millones. En medio de la desesperación, muchos alemanes acuden a los nazis o a los comunistas, quienes también tienen sus tropas antirrevolucionarias totalmente uniformadas. Los comunistas y los nazis chocan violentamente en todas las elecciones posteriores. Hitler provoca desorden y al mismo tiempo afirma ser el único hombre capaz de detenerlo. Esta táctica de chantaje resulta eficaz. Hitler atrae a los dueños de pequeños negocios y a propietarios de viviendas a su causa, denunciando la amenaza de la plaga roja, los marxistas igualitarios. El resultado es asombroso. Hitler es ahora el líder del segundo partido político del país, después de la socialdemocracia. No obstante, las clases altas que odian a Hitler no se preocupan demasiado. Stefan Zweig escribió: para ellos, el poder siempre había sido atributo de varones, príncipes y aquellos con educación universitaria. Nada cegaba a los intelectuales alemanes tanto como el orgullo por su cultura. Entretanto, el ascenso de Hitler continúa. En solo un año, domina la extrema derecha en Alemania. Las asociaciones de veteranos, tales como los Cascos de Acero, con 500.000 de miembros, tendrán que obedecer sus órdenes. Tras su postura dominante, Hitler supera un escándalo que hubiera podido terminar con su carrera. Rumores de un drama personal circulan en la prensa. Se sentía fuertemente atraído por su propia sobrina, Gilia Randall, de 23 años. La amaba irracionalmente, posesivamente. Ella acababa de suicidarse. Vivía con él en su apartamento de Múnich. Gilia le confió a una amiga: mi tío es un monstruo. Nadie podría imaginar lo que me exige. Ella quería dejarlo y terminó muerta. Se lanza una campaña de prensa en su contra, acusándolo de perversión sexual y aún de ordenar el asesinato de Gilia. En medio de una profunda depresión, Hitler amenaza con suicidarse también. Preocupados, los miembros de su séquito deciden actuar. Su fotógrafo Heinrich Hoffmann le presenta a una de sus secretarias. Se parece a Gilia. Su nombre,
Eva Braun, una joven de mundo que reúne las condiciones. La cautiva la popularidad del líder del partido nazi. Hitler la convertirá en su nueva amante en la sombra. Se declara soltero, casado con Alemania para ganarse la simpatía de las votantes femeninas. Al lado de Eva, Hitler recupera su combatividad como animal político en un momento en el cual se acerca el fin del mandato del presidente de Alemania, Hindenburg. Hitler es candidato para sucederlo en 1932. Tan solo 10 años después de su intento de golpe de Estado y su arresto, Hitler está a punto de convertirse en presidente de Alemania. Somete a los alemanes a una intensa campaña mediática. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, idea una campaña ultramoderna con el uso de aviones, la primera de su estilo en Europa. El avión comercial más grande del momento lo proporciona el director de la aerolínea Lufthansa, quien no rechaza la oportunidad de publicidad gratuita. Hitler, usando un casco de cuero, sale de gira por unas 100 poblaciones alemanas en donde puede medir su popularidad. Su piloto Hans Baba recordaba: volamos en todas las condiciones climáticas, aún en medio de tormentas. Cancelar una concentración no era admisible. La gente terminó perdiendo el temor a volar. La conclusión de Hans Baba fue: Hitler contribuyó a la expansión del transporte aéreo. Goebbels inventa el lema "El Führer sobre Alemania". Forja así el mito de Hitler como Salvador Supremo durante esta campaña electoral aérea, cuidadosamente grabada y luego proyectada en todo el país. Pero Goebbels no puede descansar aún. La campaña vale mucho dinero y los magnates industriales aún recelan los métodos violentos de Hitler. Los nazis cobran a cada persona que llega a oír a Hitler el equivalente a €1. Aún así, esto no desanima a sus seguidores. Un testigo, von Spaun, describe su reacción. De pronto sentí los ojos de Hitler sobre mí, y fue algo que influyó en mí para el resto de mi vida. Una semana antes de las elecciones presidenciales, Hitler reúne a 100.000 berlineses, hastiados de los partidos tradicionales y aparentemente incapaces de afrontar la crisis. Jutta Gudiga, de 20 años, está entre la multitud. No puedo explicar el estado en el cual nos sumió el desempleo. Realmente creímos que solamente Hitler podía sacarnos de esa miseria. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Con su discurso pseudosocial, Hitler se convierte en un fuerte candidato para la presidencia. La prensa está eufórica. La derecha considera a Hitler como prototipo del aventurero político. En la izquierda, los insultos son más personales. Hitler es descrito como homosexual, embaucador, semidemente, charlatán presumido, un falso tipo duro con fusta de piel de rinoceronte. Al presidente saliente, Marshall Hindenburg, no obstante ser monarquista reaccionario, lo apoya la izquierda. Esta paradoja refleja el peligro creciente del ascenso de Hitler, según recalca su más determinado opositor, el líder socialdemócrata Otto Wels. Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden bis zur Vernichtung. Arbeit und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsch geschaffene Arbeit. 10 de abril de 1932.
El pueblo anuncia su veredicto. Hitler no será presidente. 13 millones de alemanes votaron por él, una tercera parte del electorado. Es enorme, pero no suficiente. Hindenburg, reelecto gracias a los socialdemócratas, ya no quería depender de ellos. Y Hitler, continuando con su irresistible ascenso, inicia su campaña de nuevo. Pronuncia 5 discursos cada día y su séquito se tambalea. Uno de sus asistentes íntimos dijo: éramos como asistentes que tienen que recuperar a su boxeador entre asalto y asalto. Pero Hitler se alimenta de las multitudes y se deja llevar por su propia locuacidad. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Para Hitler, el primer partido que debía eliminarse en la campaña de elección de 1932 era el Partido Comunista. Las tropas de asalto reciben el encargo. Tienen ahora 400.000 hombres. Se autofinancian pagando sus propios uniformes y equipos. Uno de estos hombres, Wolf Taubas, trabaja en una charcutería en Hamburgo. Está listo para unirse a su unidad motorizada de inmediato. Dijo: tenía un solo pensamiento: arriesgar mi vida por Alemania. La humillación del Tratado de Versalles me había convertido en un apasionado defensor de Hitler. Había compañerismo, solidaridad y orgullo de llevar el uniforme. Nosotros, que nos sentíamos avergonzados de haber sido demasiado jóvenes para pelear en la Gran Guerra, aprovechamos la experiencia de nuestros mayores. Julio de 1932, el sangriento verano de la campaña electoral. Las SA, o tropas de asalto, con complicidad de la policía, provocan batallas callejeras con los comunistas. 100 muertos y 1000 heridos son las víctimas entre los comunistas. Muchos alemanes, exhaustos por el desorden y la impotencia del gobierno, aprueban los actos violentos de los nazis. El resultado: 230 nazis elegidos para el Parlamento. Hitler es ahora la cabeza del partido político más fuerte del país. Julio de 1932. El poder está en sus manos por primera vez. Rápidamente, la euforia le cede el paso a la desilusión. El presidente Hindenburg se niega a nombrarlo canciller, cabeza del gobierno. Hindenburg le dijo a Hitler: ante Dios, mi conciencia y la patria, no puedo entregar el poder a un partido tan intolerante como el suyo. No obstante, Hindenburg le ofrece un cargo en el gobierno. Pero Hitler no se considera un político corriente en busca de una posición ministerial. Quiere todo el poder y establecer un Estado totalitario. En pocas semanas, Goebbels, cabeza del grupo parlamentario nazi, logra paralizar el proceso democrático. No se logra formar mayoría. Ahora, Goebbels dice: es tiempo de disolver esta asamblea que ya no refleja la voluntad del pueblo. Se convoca a elecciones de nuevo. Las terceras en un año. Se llevan a cabo en noviembre y Hitler las considera otra oportunidad para obtener ganancia. Die Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen.
Noviembre de 1932. Los resultados de las elecciones son una desilusión para Hitler. Rodeado por su guardia personal, las SS, medita melancólicamente sobre su fracaso. Perdió 2 millones de votos. Goebbels dijo: tuvimos un pequeño contratiempo. Hitler se negó a entrar en el gobierno y los votantes no entendieron por qué. Con amargura, Goebbels lee los informes de prensa extranjeros. El London Daily Herald escribió: el hitlerismo como fuerza política ha muerto. El diario francés Le Populaire, editado por el eminente socialista Léon Blum, destaca un artículo: el fin de Hitler. Pero no. 3 meses después, Hindenburg, aún afrontando la imposibilidad de formar una mayoría, finalmente nombra a Hitler canciller de Alemania. Enero 30, 1933. Un estudiante de Berlín, Sebastian Hafner, escribió: acabo de oír la noticia. El terror me paraliza. Por un instante físicamente huelo sangre y lodo. Veo algo peligroso, como la enorme y sucia garra de un depredador que rastrilla sus uñas sobre mi cara. Para lograr su objetivo, el lobo se disfraza de oveja. Hitler tranquiliza a Hindenburg pidiéndole solamente 2 portafolios de ministerios para los nazis. El ministro del Interior sería un policía de Múnich llamado Michael Frick, con Hermann Göring a su lado para controlar también a la policía. 2 posiciones cruciales. Hitler da un paso más. Su propósito era mostrar que las posiciones ministeriales más importantes estaban en manos de un conservador, Franz von Papen, antiguo canciller, y el hombre fuerte de la extrema derecha, Alfred Hugenberg, ministro de Economía y Agricultura, un radical agresivo y autoritario. Hitler llama a su gobierno el Gabinete de Concentración Nacional para que parezca una coalición nacionalista en vez de un gobierno predominantemente nazi. Este cuerpo, bastante reaccionario, cree que puede controlar a Hitler. Von Papen comete un error costoso cuando le dijo a Hugenberg: Hitler es nuestro hombre, a lo cual Hugenberg respondió: nosotros lo supervisamos a él. Esa misma noche, el 30 de enero de 1933, en Berlín y todas las otras ciudades alemanas, Goebbels organiza un desfile de antorchas del grupo de veteranos de cascos de acero, las SS y prominentemente las SA o tropas de asalto. Goebbels dice que 1 millón de personas marcharon en el desfile, pero el cálculo del agregado militar británico es de menos de 15.000 manifestantes, quienes por órdenes de Goebbels dan vueltas en círculo durante horas. Pasan bajo la ventana del presidente Hindenburg, de 85 años, quien, creyéndose en Verdún en 1916, le dijo a su edecán: nuestros hombres marchan bien, han tomado muchos prisioneros. Hitler, en la Cancillería, recibe un tributo frenético. Louise Schmidtmetz, profesora de escuela de Berlín, dijo: fue una embriaguez sin vino. Y agregó: oí que la gente gritaba: muerte a los judíos. La sangre judía brotará bajo el cuchillo. Goebbels concluyó: es como un cuento de hadas. Febrero 10 de 1933. En el Palacio Deportivo de Berlín, Hitler pronuncia su primer discurso como canciller. ¿Cuál es el plan de Hitler? El poder absoluto, pero por etapas. Todavía hay 200 comunistas y socialdemócratas en el Reichstag. Por lo tanto, el primer paso es disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Su discurso, transmitido por radio, es una petición a todos los votantes, incluidos los de la izquierda. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt,
in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererfahrene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Con este discurso relativamente conciliatorio, Hitler continúa adelante usando una máscara. Goebbels, sin embargo, aclara la situación para la base de votantes nazi, volviendo a los fundamentos: antisemitismo y violencia. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und S-A-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Solo 2 semanas después, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, se quema en la noche. Nada queda de este poderoso símbolo de la democracia alemana. Febrero 27, 1933. La investigación llevada a cabo por la policía bajo el mando de Göring incrimina a un holandés comunista de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de graves antecedentes de incendiario. Rápidamente lo declaran culpable y lo condenan a la guillotina. ¿Quiénes se beneficiarán con este crimen? Los nazis. Hitler y Göring avivan el espectro de un complot rojo. Göring ordena el arresto de 4.000 comunistas, incluyendo a sus líderes. Pero el Partido Comunista no se proscribe todavía, pues Hitler quiere mantener la apariencia de legalidad para las elecciones legislativas que, según espera, consoliden su poder. Los alemanes, hastiados de las campañas electorales y el desorden, ven una acción renovada por parte de las tropas de asalto en todo el país para proteger a la población de los ataques comunistas, según los nazis. Las tropas de asalto, ahora armadas, tienen la categoría de oficiales de policía auxiliares. En toda Alemania se instalan frente a las sedes de los partidos izquierdistas y de los sindicatos de trabajadores. De nuevo, fomentan la violencia, mientras Hitler sigue jugando la carta electoral para tranquilizar al presidente Hindenburg, cada día más cansado. Göring, en su sillón estilo gótico y acariciando su daga, da su versión acomodada del resultado de las elecciones. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En realidad, Hitler y su coalición escasamente ganan una mayoría. Aún con toda su propaganda y la intimidación de las SA, Hitler no pudo evitar que los comunistas obtuvieran un 12% de la votación. Invalida la elección de los parlamentarios comunistas.
Los hace arrestar y los envía a los campos de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, y de Dachau, cerca de Múnich, recién establecidos por los nazis. Dachau. Estos son los primeros campos que se abren en el año de 1933. El número de prisioneros políticos se eleva durante los primeros meses del régimen. El estudiante comunista Klaus Bastian recuerda: los guardias azotaban a los prisioneros y nos empujaban al agua helada. Siempre temíamos por nuestras vidas de día y de noche. La versión nazi es que estos parlamentarios, antiguos funcionarios del Estado y dirigentes sindicales se están reeducando. Oranienburg. La siniestra sombra de la dictadura se extiende sobre Alemania. Desde que se incendió el Reichstag, Hitler preside las sesiones del nuevo Parlamento en el Teatro Real de la Ópera, rodeado por las SA, y exige poderes ilimitados. Marzo 23 de 1933. Los miembros comunistas desaparecen. La mayoría está en los campos. Los 94 socialdemócratas aún presentes se arman de valor para votar contra Hitler. A ellos también los arrestan y los envían a los campos o los obligan a huir del país. 441 miembros, desde la extrema derecha hasta el centro católico, escuchan el discurso largo y disperso de Hitler, que pretende reforzar las ilusiones del pueblo. Como siempre, promete esta vida y la otra: el fin del desempleo, alivio para los granjeros, respeto por la ley y, por encima de todo, la paz. La Asamblea vota su propia desaparición al otorgarle a Hitler plenos poderes durante 4 años. Ya el presidente Hindenburg no puede refutar las decisiones del canciller. Al sonido de ovaciones, la democracia en Alemania muere. El hecho de que Hitler, cuyo poder se basa en el antisemitismo, ahora dirija uno de los países industrializados más avanzados del mundo, se considera una amenaza. Nueva York. En todo el mundo, manifestaciones en contra de Hitler, como esta en Nueva York, protestan contra su barbarie, su oscurantismo y su antisemitismo. Todos piden un boicot mundial a los productos alemanes. Para disuadirlos, Hitler ordena un boicot de un día de tiendas judías en Alemania como advertencia. Los judíos en Alemania ven con horror carteles de las SA. Carteles que dicen: ni un centavo para el capitalismo judío, compre alemán, y los judíos son la causa de nuestra ruina. Es el comienzo de la persecución. Edwin Landau, dueño de una tienda grande en Prusia Oriental, escribió antes de emigrar a Palestina con su familia: cambié por completo en el transcurso de pocas horas. Este país y este pueblo, a quienes había respetado y amado hasta entonces, se habían convertido de pronto en mis enemigos. Ya no era alemán, o ya no tenía derecho a ser alemán. Me sentía avergonzado de haber pertenecido en algún momento a esa nación, avergonzado de la confianza que había depositado en tantos que ahora se quitaban sus máscaras para revelarse como mis enemigos. El antisemitismo contaminó las universidades. El nazismo pervierte las mentes de las personas, volviéndolas en contra de la cultura moderna e imponiendo una ideología intolerante y sectaria que llevará a los estudiantes mismos a quemar libros. El líder socialista francés Léon Blum escribió: lo que se necesitaba en Alemania era que los comunistas y los socialdemócratas pelearan juntos. Pero los socialdemócratas no estaban dispuestos, y en cuanto a los comunistas, Moscú les había impartido órdenes: ninguna alianza con los socialdemócratas, descritos como sociotraidores.
Las órdenes suicidas de Stalin fueron un regalo para Hitler. Hitler suprimió los sindicatos. Ahora proscribe el Partido Socialdemocrático. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. El pueblo alemán, por su parte, está de vacaciones. De aquí en adelante, el partido nazi es el único partido legal. Sus consignas antisemitas no parecen provocar al público, en su mayoría indiferente al destino de sus patriotas judíos, quienes finalmente son solo 500.000, menos del 1% de la población. La mitad de los judíos alemanes logra emigrar. Gerda Blackman recuerda: logramos embarcar con la condición de entregar todas nuestras pertenencias. Pero los judíos alemanes más pobres no lograron salir de Alemania. Fueron deportados a los guetos orientales y luego exterminados en los campos. Los opositores al régimen tuvieron que salir del país, especialmente a Francia, en donde después quedarían atrapados por la ocupación alemana durante la guerra y serían entregados a los nazis. Muchos de los que no lograron salir a tiempo o que resolvieron quedarse para seguir con la lucha serían capturados y torturados en los campos. La mayoría de alemanes acepta el régimen totalitario. Algunos iniciaban el día izando la bandera esvástica, emblema oficial de Alemania. Otros, con la prensa silenciada por Hitler, solo leían periódicos nazis. Sus hijas también aprenderían el saludo obligatorio. Sus hijos ingresarían al movimiento de las juventudes hitlerianas, que perfeccionaría sus tendencias agresivas. En la escuela, los profesores les enseñan a emplear armas. En clase de matemáticas, los profesores tendrían que usar ejemplos prácticos aprobados por los nazis como ¿cuánto cuesta un alumno? Una persona joven mentalmente disminuida le cuesta al Estado 1.800 marcos al año, el alumno promedio 320 marcos y un alumno brillante solamente 125 marcos. Respuesta: la sociedad solo puede sobrevivir si sus ciudadanos son genéticamente sanos. Las hijas mayores se unirían a lo que se conocía en esa época como la Liga de Mujeres Alemanas. Allí entrenarían a las niñas para ser buenas esposas y tener muchos pequeños soldados. A estos los matarían en las últimas acciones de combate en Berlín. Sin embargo, los alemanes no eran conscientes de todo esto en el verano de 1933. Hitler aún no era el líder supremo e indiscutible. Para lograrlo, debía continuar con su propaganda. Como esta película, Victoria de la Fe, que describe el primer congreso desde la toma del poder por el partido nazi, ahora el único partido.
Agosto 30 de 1933. Hitler está ahora servido por el talento de la joven directora Leni Riefenstahl, quien lo cautiva con su energía y belleza. Con ingeniosas técnicas de marcos e iluminación, ella ensalza al nuevo dios de una nueva mística, una mística de raza, del líder, del poder y de sus apóstoles, como el más leal de los leales, Rudolf Hess, uno de los escritores de las leyes antisemitas, o como Joseph Goebbels, bajo quien la propaganda se convirtió en un ministerio importante, o Hermann Göring, quien resucitó la aviación alemana, y Ernest Röhm, jefe de esta horda de fanáticos, las tropas de asalto. Nadie sospecharía que esta película sería prohibida un año después, porque Röhm, aunque fue cómplice de Hitler en el fallido golpe de Estado en 1923, fue denunciado como traidor. Quizás por ser demasiado cercano a Hitler, o quizás porque la SA es demasiado grande. Es una fuerza que rivaliza con el ejército. Hitler, para obtener el apoyo del ejército, los igualará eliminando a Röhm. Todo comienza el verano siguiente, cuando Hitler viaja a Italia para reunirse con Benito Mussolini en Venecia. Junio 14 de 1934. Su homólogo mayor, su ejemplo, impacta a Hitler. Busca la aprobación de Mussolini para su plan de anexar a Austria. Mussolini se niega. No quiere que los alemanes se reúnan en sus fronteras. Y no tiene empatía con Hitler, y dijo, me hace pensar en un monje hablador. Mussolini lo lleva a un paseo por Venecia, empezando intencionalmente con su flota de buques de batalla mientras Hitler no tiene fuerza naval. Hitler vuelve a Berlín mortificado. Entiende ahora que hasta que reconstruya las fuerzas armadas no podrá llevar a cabo sus planes. Hitler observa las maniobras del Reichswehr, o ejército alemán, reducido por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres. Pocos en número, pero muy bien entrenados. Hitler sabe que para librar una guerra necesita generales, almirantes, oficiales competentes, estrategas y especialistas entrenados. Ha prometido liberar al ejército de la camisa de fuerza de Versalles y restaurar su tropa y arsenal. Pero los generales quieren más, en especial deshacerse de Röhm y sus tropas de asalto, que tienen la capacidad para suplantar al ejército. Röhm es fuertemente criticado por tener delirios de grandeza. Le roba el protagonismo a Hitler. A los empresarios les preocupa su declaración de que la revolución nacional socialista no ha terminado. Goebbels dijo, es un bolchevique de incógnito. Han sido socios durante 15 años. Pero la decisión de Hitler es firme: eliminar a Röhm, bajo el pretexto de que planeó un golpe de Estado. Hitler elige a sus verdugos. Himmler, cabeza de las SS. Heydrich, cabeza de la Gestapo. Y Sepp Dietrich, antiguo carnicero que dirige a los guardaespaldas del Führer. Junio 30 y julio 2 de 1934. Un periodo que Hitler llamó la Noche de los Cuchillos Largos. La SS asesina a Röhm y a otros potenciales opositores y peligrosos testigos del pasado de Hitler. Con la muerte de Röhm, las tropas de asalto pierden su influencia y se usan solamente para mantener el orden.
El ejército está satisfecho, al igual que los magnates industriales. Y a Sepp Dietrich lo ascienden a general de las SS. Cuando Leni Riefenstahl dirige su siguiente película, El triunfo de la voluntad, sobre el Congreso del Partido Nazi en 1934, solamente se ven uniformes negros de las SS marchando detrás de Himmler. Ahora, Hitler está solo en la cima de la pirámide. Un mes después de la noche de los cuchillos largos, el último presidente de la República, Marshall Hindenburg, muere a los 87 años. La democracia está muerta y sepultada hace mucho tiempo. El totalitarismo continúa su implacable marcha. Hitler se convierte en el comandante de las Fuerzas Armadas. Su poder es absoluto. Todos los soldados deben prestar juramento de lealtad al Führer, nuestro líder y líder del pueblo alemán, Adolfo Hitler. Adolf Hitler! Bayreuth. Hitler asiste al Festival de Bayreuth a disfrutar de la música de Wagner, su compositor favorito. La nuera del compositor, Winifred Wagner, quien lo apoyó durante sus difíciles inicios, ahora le da la bienvenida como amo de Alemania. Ahora Hitler puede mirar atrás y darse cuenta hasta dónde ha llegado. Logró el sueño de su juventud, encarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, quien se sacrifica por su pueblo que lo venera. Para comenzar, Hitler se apropiará los éxitos de la República de Weimar, como las famosas Autobahns, que se convertirán en vitrinas del régimen nazi. Luego, Hitler atacará, aprobando las leyes racistas de Nuremberg. Quemará sinagogas en la persecución de la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, preludio de la solución final. Viola el Tratado de Versalles al reocupar las zonas desmilitarizadas en 1919. La debilidad mostrada por la falta de reacción de Francia o Inglaterra llevará a Mussolini a acercarse a Hitler, permitiéndole anexar a Austria. Un paso más en lo que él llama su misión: integrar todos los pueblos germanoparlantes en una aún más grandiosa Alemania. Interviene en la sangrienta Guerra Civil Española, enviando sus bombarderos para aniquilar a la población de Guernica, asegurando así la victoria para los fascistas de Franco sobre los republicanos españoles. Sueña con un gran ejército, como el de Napoleón. Ejército que llevará hasta Moscú. Todo el tiempo proclamando su deseo de paz. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Cuando Alemania esté lista, Hitler, obstinado y violento, arrastrará el país y el mundo hacia una larga noche habitada por los fantasmas de más de 50 millones de muertos.
Solo 2 semanas después, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, se quema en la noche. Nada queda de este poderoso símbolo de la democracia alemana. Febrero 27, 1933. La investigación llevada a cabo por la policía bajo el mando de Göring incrimina a un holandés comunista de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de graves antecedentes de incendiario. Rápidamente lo declaran culpable y lo condenan a la guillotina. ¿Quiénes se beneficiarán con este crimen? Los nazis. Hitler y Göring avivan el espectro de un complot rojo. Göring ordena el arresto de 4.000 comunistas, incluyendo a sus líderes. Pero el Partido Comunista no se proscribe todavía, pues Hitler quiere mantener la apariencia de legalidad para las elecciones legislativas que, según espera, consoliden su poder. Los alemanes, hastiados de las campañas electorales y el desorden, ven una acción renovada por parte de las tropas de asalto en todo el país para proteger a la población de los ataques comunistas, según los nazis. Las tropas de asalto, ahora armadas, tienen la categoría de oficiales de policía auxiliares. En toda Alemania se instalan frente a las sedes de los partidos izquierdistas y de los sindicatos de trabajadores. De nuevo, fomentan la violencia, mientras Hitler sigue jugando la carta electoral para tranquilizar al presidente Hindenburg, cada día más cansado. Göring, en su sillón estilo gótico y acariciando su daga, da su versión acomodada del resultado de las elecciones. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En realidad, Hitler y su coalición escasamente ganan una mayoría. Aún con toda su propaganda y la Stalin fueron un regalo para Hitler. Hitler suprimió los sindicatos. Ahora proscribe el Partido Socialdemocrático. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. El pueblo alemán, por su parte, está de vacaciones. De aquí en adelante, el partido nazi es el único partido legal. Sus consignas antisemitas no parecen provocar al público, en su mayoría indiferente al destino de sus patriotas judíos, quienes finalmente son solo 500.000, menos del 1% de la población. La mitad de los judíos alemanes logra emigrar. Gerda Blackman recuerda: logramos embarcar con la condición de entregar todas nuestras pertenencias. Pero los judíos alemanes más pobres no lograron salir de Alemania. Fueron deportados a los guetos orientales y luego exterminados en los campos. Los opositores al régimen tuvieron que salir del país, especialmente a Francia, en donde después
quedarían atrapados por la ocupación alemana durante la guerra y serían entregados a los nazis. Muchos de los que no lograron salir a tiempo o que resolvieron quedarse para seguir con la lucha serían capturados y torturados en los campos. La mayoría de alemanes acepta el régimen totalitario. Algunos iniciaban el día izando la bandera esvástica, emblema oficial de Alemania. Otros, con la prensa silenciada por Hitler, solo leían periódicos nazis. Demasiado cercano a Hitler, o quizás porque la SA es demasiado grande. Es una fuerza que rivaliza con el ejército. Hitler, para obtener el apoyo del ejército, los igualará eliminando a Rom. Todo comienza el verano siguiente, cuando Hitler viaja a Italia para reunirse con Benito Mussolini en Venecia. Junio 14 de 1934. Su homólogo mayor, su ejemplo, impacta a Hitler. Busca la aprobación de Mussolini para su plan de anexar a Austria. Mussolini se niega. No quiere que los alemanes se reúnan en sus fronteras. Y no tiene empatía con Hitler, y dijo, me hace pensar en un monje hablador. Mussolini lo lleva a un paseo por Venecia, empezando intencionalmente con su flota de buques de batalla mientras Hitler no tiene fuerza naval. Hitler vuelve a Berlín mortificado. Entiende ahora que hasta que reconstruya las fuerzas armadas no podrá llevar a cabo sus planes. Hitler observa las maniobras del Reichswehr, o ejército alemán, reducido por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres. Pocos en número, pero muy bien entrenados. Hitler sabe que para librar una guerra necesita generales, almirantes, oficiales competentes, estrategas y especialistas entrenados. Ha prometido liberar al ejército de la camisa de fuerza de Versalles y restaurar su tropa y arsenal. Pero los generales quieren más, en especial deshacerse de Rom y sus tropas de asalto, que tienen la capacidad para suplantar al ejército. Rom es fuertemente criticado por tener delirios de grandeza. Le roba el protagonismo a Hitler. A los empresarios les preocupa su declaración de que la revolución nacional socialista no ha terminado. Goebbels dijo, es un bolchevique de incógnito. Han sido socios durante 15 años. Pero la decisión de Hitler es firme: eliminar a Rom, bajo el pretexto de que planeó un golpe de Estado. Hitler provoca desorden y al mismo tiempo afirma ser el único hombre capaz de detenerlo. Esta táctica de chantaje resulta eficaz. Hitler atrae a los dueños de pequeños negocios y a propietarios de viviendas a su causa, denunciando la amenaza de la plaga roja, los marxistas igualitarios. El resultado es asombroso. Hitler es ahora el líder del segundo partido político del país, después de la socialdemocracia. No obstante, las clases altas que odian a Hitler no se preocupan demasiado. Stefan Zweig escribió, para ellos, el poder siempre había sido atributo de varones, príncipes y aquellos con educación universitaria. Nada cegaba a los intelectuales alemanes tanto como el orgullo por su cultura.
Entretanto, el ascenso de Hitler continúa. En solo un año, domina la extrema derecha en Alemania. Las asociaciones de veteranos, tales como los Cascos de Acero, con 500.000 de miembros, tendrán que obedecer sus órdenes. Tras su postura dominante, Hitler supera un escándalo que hubiera podido terminar con su carrera. Rumores de un drama personal circulan en la prensa. Se sentía fuertemente atraído por su propia sobrina, Gilia Randall, de 23 años. La amaba irracionalmente, posesivamente. Ella acababa de suicidarse. Vivía con él en su apartamento de Múnich. Gilia le confió a una amiga: mi tío es un monstruo. Nadie podría imaginar lo que me exige. Ella quería dejarlo y terminó muerta. Se lanza una campaña de prensa en su contra, acusándolo de perversión sexual y aún de ordenar el asesinato de Gilia. En medio de una profunda depresión, Hitler amenaza con suicidarse también. Preocupados, los miembros de su séquito deciden actuar. Su fotógrafo Heinrich Hoffmann le presenta a una de sus secretarias. Se parece a Gilia. Su nombre, Eva Braun. Una joven de mundo que reúne las condiciones. La cautiva la popularidad del líder del partido nazi. Hitler la convertirá en su nueva amante en la sombra. Hitler asiste al Festival de Bayreuth a disfrutar de la música de Wagner, su compositor favorito. La nuera del compositor, Winifred Wagner, quien lo apoyó durante sus difíciles inicios, ahora le da la bienvenida como amo de Alemania. Ahora Hitler puede mirar atrás y darse cuenta hasta dónde ha llegado. Logró el sueño de su juventud, encarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, quien se sacrifica por su pueblo que lo venera. Para comenzar, Hitler se apropiará los éxitos de la República de Weimar, como las famosas Autobahns, que se convertirán en vitrinas del régimen nazi. Luego, Hitler atacará, aprobando las leyes racistas de Nuremberg. Quemará sinagogas en la persecución de la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, preludio de la solución final. Viola el Tratado de Versalles al reocupar las zonas desmilitarizadas en 1919. La debilidad mostrada por la falta de reacción de Francia o Inglaterra llevará a Mussolini a acercarse a Hitler, permitiéndole anexar a Austria. Un paso más en lo que él llama su misión: integrar todos los pueblos germanoparlantes en una aún más grandiosa Alemania. Interviene en la sangrienta Guerra Civil Española, enviando sus bombarderos para aniquilar a la población de Guernica, asegurando así la victoria para los fascistas de Franco sobre los republicanos españoles. Sueña con un gran ejército, como el de Napoleón. Ejército que llevará hasta Moscú. Todo el tiempo proclamando su deseo de paz. Wir wollen einst ein Reich sehen, und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist
¿Cómo logró Hitler asumir el poder y convertirse en el líder supremo, el Führer? Apocalipsis, el Führer. Marchando a la guerra. Nuremberg, 1929. El Congreso del Partido Nazi es el verdadero comienzo de lo que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht llamará el irresistible ascenso de Adolfo Hitler. La devastadora crisis económica originada en Estados Unidos causa estragos en todo el mundo, especialmente en Alemania. Una tras otra, las fábricas cierran sus puertas y el número de desempleados llega a la pasmosa cifra de 6 millones. En medio de la desesperación, muchos alemanes acuden a los nazis o a los comunistas, quienes también tienen sus tropas antirrevolucionarias totalmente uniformadas. Los comunistas y los nazis chocan violentamente en todas las elecciones posteriores. Hitler provoca desorden y al mismo tiempo afirma ser el único hombre capaz de detenerlo. Esta táctica de chantaje resulta eficaz. Hitler atrae a los dueños de pequeños negocios y a propietarios de viviendas a su causa, denunciando la amenaza de la plaga roja, los marxistas igualitarios. El resultado es asombroso. Hitler es ahora el líder del segundo partido político del país, después de la socialdemocracia. No obstante, las clases altas que odian a Hitler no se preocupan demasiado. Stefan Zweig escribió: para ellos, el poder siempre había sido atributo de varones, príncipes y aquellos con educación universitaria. Nada cegaba a los intelectuales alemanes tanto como el orgullo por su cultura. Entretanto, el ascenso de Hitler continúa. Su discurso, transmitido por radio, es una petición a todos los votantes, incluidos los de la izquierda. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Con este discurso relativamente conciliatorio, Hitler continúa adelante usando una máscara. Goebbels, sin embargo, aclara la situación para la base de votantes nazi, volviendo a los fundamentos: antisemitismo y violencia. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und des A-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben.
Solo 2 semanas después, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, se quema en la noche. Nada queda de este poderoso símbolo de la democracia alemana. Febrero 27, 1933. La investigación llevada a cabo por la policía bajo el mando de Göring incrimina a un holandés comunista de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de graves antecedentes de incendiario. Rápidamente lo declaran culpable y lo condenan a la guillotina. ¿Quiénes se beneficiarán con este crimen? Los nazis. Hitler y Göring avivan el espectro de un complot rojo. Göring ordena el arresto de 4.000 comunistas por los nazis como ¿cuánto cuesta un alumno? Una persona joven mentalmente disminuida le cuesta al Estado 1.800 marcos al año. El alumno promedio 320 marcos y un alumno brillante solamente 125 marcos. Respuesta: la sociedad solo puede sobrevivir si sus ciudadanos son genéticamente sanos. Las hijas mayores se unirían a lo que se conocía en esa época como la Liga de Mujeres Alemanas. Allí entrenarían a las niñas para ser buenas esposas y tener muchos pequeños soldados. A estos los matarían en las últimas acciones de combate en Berlín. Sin embargo, los alemanes no eran conscientes de todo esto en el verano de 1933. Hitler aún no era el líder supremo e indiscutible. Para lograrlo, debía continuar con su propaganda. Como esta película, Victoria de la Fe, que describe el primer congreso desde la toma del poder por el partido nazi, ahora el único partido. Agosto 30 de 1933. Hitler está ahora servido por el talento de la joven directora Leni Riefenstahl, quien lo cautiva con su energía y belleza. Con ingeniosas técnicas de marcos e iluminación, ella ensalza al nuevo dios de una nueva mística, una mística de raza, del líder, del poder y de sus apóstoles, como el más leal de los leales, Rudolf Hess, uno de los escritores de las leyes antisemitas, o como Joseph Goebbels, bajo quien la propaganda se convirtió en un ministerio importante, o Hermann Göring, quien resucitó la aviación alemana, y Ernst Röhm, jefe de esta horda de fanáticos, las tropas de asalto. Nadie sospecharía que esta película sería prohibida un año después, porque Röhm, aunque fue cómplice de Hitler en el fallido golpe de Estado en 1923, fue denunciado como traidor. Quizás por ser demasiado cercano a Hitler, o quizás porque la SA es demasiado grande. Es una fuerza que rivaliza con el ejército. Hitler, para obtener el apoyo del ejército, los igualará eliminando a Röhm. Todo comienza el verano siguiente, cuando Hitler viaja a Italia para reunirse con Benito Mussolini en Venecia. Junio 14 de 1934. Su homólogo, con Hermann Göring a su lado para controlar también a la policía. Dos posiciones cruciales. Hitler da un paso más. Su propósito era mostrar que las posiciones ministeriales más importantes estaban en manos de un conservador, Franz von Papen, antiguo canciller, y el hombre fuerte de la extrema derecha, Alfred Hugenberg, ministro de Economía y Agricultura, un radical agresivo y autoritario. Hitler llama a su gobierno el Gabinete de Concentración Nacional para que parezca una coalición nacionalista en vez de un gobierno predominantemente nazi. Este cuerpo, bastante reaccionario, cree que puede controlar a Hitler. Von Papen comete un error costoso cuando le dijo a Hugenberg:
Hitler es nuestro hombre, a lo cual Hugenberg respondió: nosotros lo supervisamos a él. Esa misma noche, el 30 de enero de 1933, en Berlín y todas las otras ciudades alemanas, Goebbels organiza un desfile de antorchas del grupo de veteranos de cascos de acero, las SS y prominentemente las SA, o tropas de asalto. Goebbels dice que 1 millón de personas marcharon en el desfile, pero el cálculo del agregado militar británico es de menos de 15.000 manifestantes, quienes por órdenes de Goebbels dan vueltas en círculo durante horas. Pasan bajo la ventana del presidente Hindenburg, de 85 años, quien, creyéndose en Verdún en 1916, le dijo a su edecán: nuestros hombres marchan bien, han tomado muchos prisioneros. Hitler, en la Cancillería, recibe un tributo frenético. Louise Schmidtmetz, profesora de escuela de Berlín, dijo: fue una embriaguez sin vino. Y agregó: oí que la gente gritaba: muerte a los judíos. La sangre judía brotará bajo el cuchillo. Goebbels concluyó: es como un cuento de hadas. Febrero 10 de 1933. En el Palacio Deportivo de Berlín, Hitler pronuncia su primer discurso como canciller. ¿Cuál es el plan de Hitler? El poder absoluto, pero por etapas. Todavía hay 200 comunistas y socialdemócratas en el Reichstag. Por lo tanto, el primer paso es disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Su discurso, pero no suficiente. Hindenburg, reelecto gracias a los socialdemócratas, ya no quería depender de ellos. Y Hitler, continuando con su irresistible ascenso, inicia su campaña de nuevo. Pronuncia 5 discursos cada día y su séquito se tambalea. Uno de sus asistentes íntimos dijo: éramos como asistentes que tienen que recuperar a su boxeador entre asalto y asalto. Pero Hitler se alimenta de las multitudes y se deja llevar por su propia locuacidad. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Para Hitler, el primer partido que debía eliminarse en la campaña de elección de 1932 era el Partido Comunista. Las tropas de asalto reciben el encargo. Tienen ahora 400.000 hombres. Se autofinancian pagando sus propios uniformes y equipos. Uno de estos hombres, Wolf Taubas, trabaja en una charcutería en Hamburgo. Está listo para unirse a su unidad motorizada de inmediato. Dijo: tenía un solo pensamiento: arriesgar mi vida por Alemania. La humillación del Tratado de Versalles me había convertido en un apasionado defensor de Hitler. Había compañerismo, solidaridad y orgullo de llevar el uniforme. Nosotros, que nos sentíamos avergonzados de haber sido demasiado jóvenes para pelear en la Gran Guerra, aprovechamos la experiencia de nuestros mayores. Julio de 1932, el sangriento verano de la campaña electoral. Las SA, o tropas de asalto, con complicidad de la policía, provocan batallas callejeras con los comunistas. 100 muertos y 1000 heridos son las víctimas entre los comunistas. Muchos alemanes, exhaustos por el desorden y la impotencia del gobierno, aprueban los actos violentos de los nazis. El resultado: 230 nazis elegidos para el Parlamento. Hitler es ahora la cabeza del partido político